¿Cómo están, queridos amigos? Buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que estén mirando este video. Esta oportunidad vamos a hablar acerca de la entrevista diagnóstica parte 2, ¿está bien? Y hemos venido estudiando acerca de la parte 1 de la entrevista diagnóstica y en especial haciendo un recuento de todo lo que es el proceso de entrevista y observación. Y ahora vamos a ver la parte 2 que nos va a tocar prácticamente estilos de preguntas y cómo nosotros debemos concluir una sesión de consejería. Bueno, para introducir nuestro tema ahora debemos entender de que las preguntas son algo muy importante para un consejero. Y la manera en cómo preguntamos es la forma en cómo vamos a direccionar nuestra sesión, y en la manera en que preguntemos también vamos a tener el éxito o el fracaso de esta sesión terapéutica, y en este caso nuestra entrevista, ¿no? Así que dentro de la entrevista hay diferentes tipos de preguntas, y las más comunes que hemos visto hasta ahora son las preguntas abiertas y cerradas, ¿cierto? Sin embargo, esos no son los únicos tipos de preguntas. Durante una entrevista vamos a ver los tipos de preguntas que pueden ser clasificadas en relevantes y concretas, en comprensibles, genéricas o particulares, y abiertas o cerradas, que es la que más conocemos. En las preguntas relevantes y concretas, entonces vamos a ir empezando, van a ayudar a centrar al paciente y a impedir que se pierda el relato sin interés. ¿Está bien? Vamos a ir empezando el estudio entonces de estas preguntas. La primera sección que vamos a ver son las preguntas relevantes y concretas. Y esta, como ya dije, van a ayudar a que el paciente se centre en una sola situación y van a impedir que éste se explaye en algunos relatos sin interés para nosotros. ¿Está bien? La relevancia de las preguntas depende también de los conocimientos y de lo acertadas que sean las primeras hipótesis que el profesional ha formulado. Cuando nosotros empezamos a conversar con nuestro cliente, automáticamente nos hacemos una presunción diagnóstica. ¿A qué se refiere la presunción diagnóstica? Al hecho de que nosotros conocemos de nuestro cliente, vemos su problema así circunstancialmente y nos ponemos una imagen mental de lo que posiblemente el cliente pueda estar teniendo. Así que las preguntas relevantes y concretas nos van a ayudar a poder delimitar esto de manera adecuada. Así que estas primeras hipótesis van a ser confirmadas en torno a esos tipos de preguntas. ¿Está bien? Se suele obtener mejor información con preguntas concretas. Por ejemplo, preguntar por una cantidad específica en lugar de una estimación global. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿cuántas veces usted se levanta a miccionar en las noches? Estoy preguntando por una cantidad específica. ¿Está bien? En vez de preguntar, pues, nos dice, ¿orina a menudo durante la noche? Esta pregunta es general, ¿no? Así que mientras yo hago la pregunta, si me hago más específico, tengo que hacer esto en base a mi criterio y en cómo yo voy conociendo de antemano o presumo que el cliente pueda tener. Así que si yo hago preguntas concretas, me voy a centrar muchas veces en cantidades, en formas específicas de intervención en este caso. Por ejemplo, tengo un cliente que me dice que consume tabaco, ¿no? Consume mucho tabaco en forma de cigarrillos. Entonces nosotros le vamos a consultar. De una manera general le vamos a decir, ¿no? ¿Y te gusta fumar los cigarros? Es una pregunta muy general, no es concreta, ¿está bien? Así que de que nos diga sí o no, se vuelve también una pregunta cerrada. Sin embargo, lo que deberíamos hacer es preguntarle, ¿no? ¿Y con qué frecuencia tú consumes? Ya voy achicando la pregunta y voy haciéndola relevante, ¿está bien? Voy haciéndola concreta. ¿Con qué frecuencia consumes? ¿En qué situaciones consumes? Otra pregunta que hace concreta la información de nuestro cliente, ¿está bien? Así que otra, por ejemplo, una pregunta en general, ¿cuántas horas pasas sentado al día? Es mejor que decir, ¿es de hábitos sedentarios? Si yo le pregunto a una persona sencillamente, ¿usted le gusta estar sentado? Es una pregunta muy general, ¿cierto? Mientras que, si le pregunto cuántas horas pasa usted sentado al día, es el mismo tema que estoy tratando, sin embargo estoy haciendo un poco más específica y concreta la pregunta.
Puede parecer una pregunta abierta o cerrada, sí. Sin embargo, esto nos puede ayudar a que hagamos preguntas más direccionadas hacia un objetivo principal para poder intervenir en el cliente. Siempre que se pueda, se obtiene una información más objetiva haciendo referencia a indicadores en lugar de pedir al paciente una impresión global que puede ser distinta a la nuestra. ¿Cuál es la impresión global y cuáles son los indicadores? La impresión global es todo el conjunto en sí, ¿está bien? Mientras que los indicadores son las partes que componen el conjunto. Nosotros como clientes, como consejeros, vamos a tener la habilidad de poder ver las pequeñas partes que componen el todo. Por lo tanto, las preguntas en base a indicadores son más concretos que simplemente preguntar una cosa general, ¿no? Como decir, ¿usted quiere a su esposo? Es muy general la pregunta. Sin embargo, podemos decir, ¿no? ¿En qué situaciones usted experimenta mucho amor o apego hacia su esposo? Que nos hace un poco más específico hacia un indicador, en este caso de la interacción que ellos puedan tener, ¿no? Así que otro ejemplo de esto vamos a ir viendo, nos dice que en lugar de preguntar, se le hinchan las piernas, que es muy general. Podemos obtener mejor información preguntando, ¿ha notado en estos últimos días que sus calcetines le aprietan un poco más y le dejan marcas? Así que hacemos que esa persona se dé cuenta en alguno de los síntomas que le está ocurriendo en vez de simplemente preguntarle, ¿no? Si es que se le hinchan las piernas. Que quizás no lo haya percibido, pero sin embargo pudo haber percibido el hecho de que sus calcetines hayan presionado un poco más la parte de sus pies. Estas preguntas relevantes y concretas nos van a ayudar a que podamos direccionar la información de manera adecuada hacia estándares. Obviamente, para que yo haga preguntas concretas, debo saber la teoría. Porque si yo voy a preguntar acerca de un tema, yo debo conocer y manejarlo de antemano. Estas preguntas sencillamente van a ser basadas en todo el conocimiento que el terapeuta tenga sobre el problema que el cliente está presentando. ¿Está bien? No me puedo lanzar a hacer una pregunta relevante y concreta si es que yo no conozco sobre un tema en especial. Por lo tanto, el terapeuta debe ser una persona que se mantenga actualizada en cada momento y conozca de muchos aspectos de la vida. ¿Está bien? Esto es importante. El siguiente punto que tenemos que entender es las preguntas comprensibles. Muchas veces preguntamos cosas y no nos damos cuenta que no son comprensibles para la persona en la cual estamos nosotros conversando e interviniendo. Muchas veces nosotros preguntamos y sencillamente estamos dando mucha información que no está siendo no está siendo direccionada correctamente. Así que las preguntas comprensibles nos dice que para que las preguntas sean comprensibles hay que escoger y adaptar cuidadosamente las palabras, el lenguaje al paciente y conseguir que la construcción de la pregunta sea lo más simple posible. ¿Está bien? Que más simple posible. Estas preguntas tienen que ser hechas usando el lenguaje del cliente. Imaginemos pues de que yo haya estudiado una carrera como psicología y venga un cliente y yo analice su caso y me doy cuenta y le pregunte, ¿no? Bueno, señor, en el caso suyo, a ver, cuénteme, ¿cuántas veces usted tiene ese comportamiento compulsivo que no le permite tomar decisiones acertadas? Y si la persona pues es una persona de nivel socioeconómico bajo, que no tiene una educación formal, esa pregunta va a ser muy, muy grande para él, no comprensible para él. Por lo tanto nos va a causar prejuicio en vez de tener alguna respuesta conveniente. Sin embargo, le puedo preguntar, ¿no? A ver, señor, dígame, ¿cuántas veces usted se siente influenciado a tomar algún tipo de conducta, a hacer algún tipo de acto que no está de acuerdo a lo que usted piensa o siente? Hemos degradado la conducta, en este caso compulsiva, a una conducta más sencilla de entender, ¿está bien? Así que yo puedo adecuar mis preguntas hacia cómo un niño las pudiera entender o hacia los distintos estratos sociales que pueden tener las personas. Otras veces es la comprensión del profesional la que se trata de comprobar.
Por ejemplo, preguntando, ¿en qué sentido dice usted que se cansa mucho? A veces las personas también al conversar con nosotros, nosotros quizás no entendamos lo que ellos nos han dicho. Por ahí hablen con jergas, hablen con palabras que no comprendemos muy a menudo o que no utilizamos muy a menudo. Tenemos que conocer entonces de que estos casos también tienen que ser clarificados por el consejero. Si yo no entiendo una palabra, le podemos decir, a ver señor, ¿me pudiera explicar qué es lo que significa para usted esta palabra? A veces cuando tratamos con pacientes de la costa, de la sierra o de la selva, tienen algún lenguaje, algún vocabulario que es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, si hablásemos con alguien de la selva, digamos, ¿no? Que diga, mi esposo es muy xeretero, ¿no? Y si no somos de la selva, pues nos vamos a quedar pensando en qué es xeretero. Cuando conozcamos y le digamos, bueno, señora, ¿me pudiera explicar qué es xeretero? Yo no conozco mucho esa palabra. Entonces te va a explicar, no es un hombre que para coqueteando mucho con las mujeres, ¿no? Y tú vas a entender, entonces a partir de ahí vas a decir, entonces su esposo es mujeriego. Sí, así es. Así que vamos clarificando las preguntas porque quizás esa pregunta comprensible o esa respuesta que nos dio no es comprensible para nosotros, pero sí para la otra persona. Y debemos tener mucho cuidado en este caso, que al utilizar las palabras, no utilicemos sinónimos que puedan hacer que nuestro paciente sienta o se ponga de alguna manera diferente o que se dé a un contexto diferente o que esté mal utilizado fuera de contexto la palabra que utilicemos, ¿está bien? Hay palabras que para nuestro contexto en Lima o contexto peruano son diferentes en algún otro contexto externo, ¿no? Quizás algunas groserías que se pueden dar no son groserías para esas personas, pero sí para nosotros. Y tenemos que cuidar esas cosas, ¿no? Tenemos que cuidar también de hablar palabras en doble sentido, porque muchas veces se malinterpretan. Así que debemos cuidar mucho lo que se pueda decir durante la sesión, clarificando siempre los conceptos que no se entienden. Del mismo modo, existen preguntas genéricas o particulares. Esas preguntas genéricas hay que tomar muy en serio, muy en cuenta, acerca de que el profesional le interesa conocer las tendencias generales de lo que le pasa al paciente. ¿Está bien? Pero la respuesta que se obtenga a la pregunta directa, por ejemplo, nos dice, en general, ¿se encuentra cansado? Puede informar mal, porque lo general, lo habitual y sobre todo lo normal para un paciente puede ser muy distinto que para un profesional. Miren, este es el problema más grande que tenemos. Muchas veces cuando preguntamos a alguien y le decimos, ¿cómo estás? Y esta persona nos dice, bien. Listo, es muy general la pregunta, ¿cierto? A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido en el trabajo? Bueno, mi jefe pues me grita mucho, es muy obsesivo, me pide las cosas muy de mala manera. Y quizás para nosotros como clientes eso pueda ser algo agraviante, ¿no? Pero esta persona viene de un aspecto sociocultural que el jefe se le respeta de todas formas por más de que él nos trate así. Entonces tenemos que empezar a preguntar si es que ese problema es un problema para el cliente, porque quizás es un problema para mí como consejero, pero no para el cliente que lo puede manejar. Así que tenemos que descubrir también ese tipo de problemas, ¿está bien? Ese tipo de preguntas. Porque pueden informarnos mal y también nosotros podemos informar mal. Así que hay que cuidar que el cliente pueda tener la información adecuada y que nosotros también estemos captando la información adecuada. Para obtener esta información puede resultar más conveniente preguntar la descripción de algo concreto y particular y pedir al paciente que valore en qué grado es representativo la pauta general. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué comió ayer? ¿Y qué distingue la comida de ayer con las comidas que comió cualquier otro día? Entonces una pauta específica, una pauta general y sus pautas específicas, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar a clarificar y obtener una respuesta más conveniente. ¿Qué deporte le gusta? ¿Y por qué le gusta este deporte más en comparación con tal deporte? Podemos ir midiendo y haciendo comparaciones saludables para que nuestro cliente pueda
expresarnos correctamente sus ideas y motivaciones. Algo parecido puede hacerse preguntando por un ejemplo representativo en lugar de principios generales. Es mejor preguntar acerca de que el paciente nos dé ejemplo de sus situaciones o de las cosas, en vez de estar preguntando por aspectos generales. Por ejemplo, imagine que acaba de encender un cigarrillo. ¿Qué es lo más probable que haya pasado inmediatamente antes? ¿Proporciona una mejor información que suele inducir a fumar? E incomparablemente mejor que ¿por qué fuma? Miren, la pregunta general fue, ¿cierto? ¿Qué es lo que más probable ocurre antes de que usted empiece a fumar? En vez de estar preguntando ¿por qué fumas? Recuerden que nosotros debemos ir de manera indirecta a conseguir una respuesta importante de nuestro cliente sin tener que utilizar sin tener que hacer preguntas muy generales, ¿está bien? Así que tengamos cuidado con esto. Tenemos que imaginar, por ejemplo, otra pregunta. Miren, imagine que está usted en el metro, en el bus, en el auto, y este se para entre dos estaciones. ¿Cómo reaccionaría? Genera mejor información el hecho de preguntar, ¿sueles angustiarte en lugares cerrados? En vez de preguntarle si el bus se para en algún lugar, podemos preguntarle si es que tiene algún tipo de malestar, si es que está en ambientes cerrados o se siente claustrofóbico de alguna manera. Una palabra un poco difícil de pronunciar, ¿está bien? Así que tenemos que cuidar si esa persona no se siente así, en vez de hacer una pregunta general si es que se sentiría mal estando atrapado en un bus. Así que esas preguntas genéricas o particulares son muy útiles para obtener información que es correcta y adecuada, que tenemos que resumir adecuadamente también para que se pueda entender. ¿Listo? Así que vamos a continuar a las preguntas abiertas o cerradas. Y las preguntas abiertas o cerradas, que es el tipo de preguntas que más conocemos, ya hemos venido estudiando, también hemos ido estudiando acerca de estas preguntas. Las preguntas abiertas requieren una respuesta amplia y permiten obtener información relativamente poco condicionada por el profesional. Nosotros cuando preguntamos abiertamente, sencillamente esperamos cualquier tipo de respuesta del cliente, porque no podemos direccionar lo que él nos va a responder. Las preguntas cerradas son aquellas que se pueden contestar con una palabra. Ahora estamos en las preguntas cerradas. Y en su máxima expresión con monosílabos, ¿está bien? Como el sí y el no. Una pregunta cerrada, pues obviamente tiene dos respuestas, por eso se llama pregunta cerrada o dicotómica, porque sí o no, no hay otro rango intermedio. ¿Cuántas veces se despierta durante la noche? Esa es una pregunta, ¿abierta o cerrada? Es una pregunta abierta, ¿cierto? Porque estamos diciendo cuántas veces esa persona se levanta, entonces no va a responder, me levanto 7 veces. Pero si le preguntamos, ¿se levanta usted muy a menudo durante la noche? Solo tiene dos alternativas, ¿cierto? Sí o no. Así que tenemos que cuidar este tipo de preguntas para que sean utilizadas de manera adecuada. Por lo tanto, los ejemplos entonces, vamos a ver. ¿Se despierta usted a menudo? Es una pregunta cerrada. ¿Por qué me va a responder si me despierto o no me despierto? En contraposición, podemos preguntarle, ¿cómo duerme en la actualidad? Es una pregunta abierta, porque nos va a responder, bueno doctor, mire, hoy día estoy durmiendo así, asá, ayer dormí mal, la semana pasada tuve insomnio. Es una pregunta que puede el cliente explayarse en torno a esto, ¿está bien? El procedimiento más adecuado es empezar con preguntas abiertas y luego precisar la información mediante preguntas cerradas. Empezamos con la macroestructura y vamos cerrando las preguntas a fin de obtener información en una sola línea para poder conocer el problema del cliente adecuadamente. Así no preguntamos de entrada, ¿duerme usted bien?, sino que le preguntamos, ¿cómo duerme usted? Tampoco le preguntamos, ¿toma algún calmante para el dolor que tiene en la cabeza? Y en vez de eso le preguntaríamos, ¿qué hace cuando tiene dolor de cabeza? Entonces ahí vamos jugando con las preguntas abiertas y cerradas
a fin de que nos puedan brindar información adecuada de cada caso. ¿Está bien? Estos son los tipos de preguntas. Espero que ustedes puedan repasarlo, puedan ver el video varias veces, a fin de que puedan ir creando más preguntas que les puedan ayudar a ustedes a poder resolver o encontrar información útil en el cliente. Una cosa importante también que tenemos que ver son las señales de escucha. ¿Está bien? Las señales de escucha son señales que nosotros damos al cliente de que estamos captando la información y le estamos prestando atención. Utilizar o hacer referencia a las palabras del paciente se llama feedback. Cuando hacemos referencia, cuando tomamos las palabras del paciente durante la entrevista, hacemos una retroalimentación. Eso es un feedback. Probablemente es el signo de escucha más efectivo, ¿está bien? Porque además contribuye a clarificar la percepción de que el paciente tiene de sí mismo y de sus dolencias y permite capacitar al terapeuta a reflexionar en voz alta sobre los distintos síntomas y el diseño de la actitud terapéutica. Por ejemplo, ¿no? Bueno, señora Margarita, en estos momentos entiendo de que usted me dijo que le costaba respirar mucho. ¿Desde cuándo le ocurre esto? La señora Margarita en nuestra entrevista pues obviamente nos ha venido comentando acerca de un problema respiratorio y ahora yo utilizo las palabras de ella y puedo hacer un feedback para que ella pueda entender que le estoy escuchando. Bueno, mientras el paciente comenta lo que nos está diciendo el paciente, tenemos que escucharlo y tenemos que asentir, ¿está bien? Ya sea con palabras o gestos. Podemos decir muy bien, continúe, adelante, y inclinar la cabeza es un signo, bueno, vamos a ponerlo así de lenguaje no verbal, que nos da a conocer que al cliente que le estamos entendiendo, ¿no? Cada vez que él está hablando empezamos a sentir, muy bien, continúe, ¿qué tal le parece? A sentir le da al cliente a entender que le estamos nosotros comprendiendo, ¿está bien? Animarle a que siga aportando información. Por ejemplo, le podemos decir, ¿no? A ver, explíqueme más sobre el asunto. Me parece interesante este asunto. ¿Me pudiera usted comentar un poco más? Tenemos que escribir y mirar, ¿está bien? Mientras escribimos y tomamos nota, deberíamos aprender a escribir y mirar al cliente. Debemos levantar la cabeza del lápiz y del papel para poder tomar algunos minutos para mirar a nuestro cliente y luego volver, aunque no sea muy notorio, volver a escribir los datos importantes, porque los clientes muchas veces en estos momentos que se toma información se sienten curiosos por saber qué es lo que se está escribiendo. Por eso el hecho de mirarlos mientras conversamos le quita un poco la ansiedad por el registro que se utiliza en la entrevista. Asimismo tenemos que formular preguntas de ampliación, ¿está bien? Supongamos que no tuviera esto que me acaba de contar. ¿Estaría completamente bien, feliz o tendría alguna otra molestia? ¿Cuál sería el otro problema? Podemos preguntar. Así que estas preguntas de ampliación nos hacen ver e ir más allá de lo que sucedería, ¿no? Imagina que no tienes el problema ahora. ¿Tuvieras algún otro problema? Estas preguntas amplían el panorama para el consejero a fin de que obtenga más información de qué pasaría si el problema no estuviese presente y cómo se pudiera afectar alguna otra área del cliente en caso de que no tuviera. Así que hacemos consciente el problema del cliente y lo traemos a flote a fin de que él sepa lo que está comentando. El uso del silencio nos dice que el silencio es una herramienta terapéutica también, porque no debemos siempre hablar y hablar y hablar durante la consejería. El silencio nos ayuda a poder sí nos ayuda desde dos maneras. Podemos hacer un silencio que sea un poco intimidante para el cliente, o puedo hacer un silencio que provoque ansiedad para nuestro cliente. ¿Está bien? Pues esa intimidad o esa ansiedad tiene que ser totalmente por el lado de la intimidad, del lado de que nosotros estamos tratando de entender. Ese silencio es una pausa en el cual nosotros paramos y miramos a nuestro cliente de manera cálida y esperamos que continúe. Pero ese silencio no debe ser muy prolongado, ¿está bien? Porque a veces las personas dejan de hablar
y nos miran. Entonces cuando sucede eso es que a veces ellos piensan que está hablando mucho y que necesitan parar, y entonces nosotros con el silencio y una mirada, quizás una sonrisa, podemos animarle sin tener que decirle nada a que continúe hablando. ¿Está bien? Es un proceso natural que se tiene que hacer consciente. Ustedes normalmente cuando conversan con alguien no se dan cuenta de los silencios que ocurren, pero tenemos que ahora, a partir de ahora, darnos cuenta de que durante cada entrevista que hagamos siempre van a haber momentos de silencio y tenemos que aprender a reconocerlos y a utilizarlos a nuestro beneficio. ¿Está bien? Para no provocar ansiedad a nuestro cliente. Otro punto importante que tenemos que tocar hoy es la síntesis. Esta es la fase más importante que tenemos dentro de la entrevista diagnóstica. Por lo tanto, tenemos que aprender los principios para que se dé una buena comunicación terapéutica. ¿Listo? En esta fase, pues, que se averigua el motivo de consulta y la enfermedad actual, es importante utilizar la síntesis para poder llegar al meollo del asunto. Los pasos del procedimiento, pues el primer paso es saber con qué tiempo se cuenta y administrarlo en consecuencia. Porque para llegar a una síntesis tenemos que saber si es que se ha avanzado mucho en la consejería, si se ha dado mucho tiempo a algún otro aspecto, porque la síntesis va a tomar un poco de tiempo para clarificar las ideas. Dejar hablar al paciente, callar, asentir y presentar otros signos que facilite que el cliente hable. No hacer preguntas de entrada o hacerlas solo de tipo retórico y muy abierto. ¿Qué le acontece? ¿Cómo es este dolor? O repetir las palabras del paciente para que podamos seguir en la síntesis. Hay que evitar sobre todo que el motivo de consulta se exponga solo como un conjunto de respuestas al interrogatorio profesional, porque se corre el riesgo de distorsionar la información al haberla inducido con nuestras preguntas. Debemos hacer que el motivo de consulta se dé, para poder llegar a una síntesis correcta, se dé de manera natural y espontánea, no a través de las preguntas cerradas del terapeuta, sino a través de la pregunta abierta, que es ¿qué te trae por aquí? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Esas preguntas van a hacer que el cliente se explaye, en vez de preguntarle ¿tienes problemas familiares? Sí. ¿Desde cuándo tienes problemas familiares? ¿Has tenido algún momento en el cual no has tenido? Entonces, si hacemos eso, estamos direccionando mal, porque el motivo de consulta va a ser algo donde se obtiene la información fluida y adecuada de que el mismo cliente nos menciona a nosotros como consejeros. Cuando el paciente ha finalizado la exposición de sus síntomas, introducir las preguntas cerradas en general, que van a concretar mejor el problema, de manera que quede clara la información que se está buscando. Cuando el paciente entonces ha finalizado de contarnos su problema, su motivo de consulta, aquí viene la síntesis, y la síntesis se realiza a través de la preguntas cerradas. Yo ya tengo una macroestructura en mi mente y voy haciendo un pequeño esquema y voy preguntando en torno a eso para poder llegar al problema en general, en específico, perdón. ¿Listo? La síntesis, por lo tanto, resume de lo general a lo específico, pero a través de las preguntas que debemos realizar. Y por último, para ir concluyendo también nuestro video, es acabar la entrevista. ¿Está bien? Nosotros debemos acabar la entrevista preguntando qué es lo que más le preocupa al cliente. Si se ha explicado varios síntomas, debemos acabar averiguando si le preocupan otros problemas además del problema que ha venido en estos momentos a consulta. Y debemos acabar haciendo un resumen de la información recogida para asegurarse de que es correcta. ¿Ok? Debemos preguntar si al cliente le preocupa, qué es lo que más le preocupa, averiguar si ocurren otras preocupaciones en torno a su problema, y hacemos un resumen general de unos 5 o 6 minutos de todo lo que el cliente nos ha hablado durante un promedio de 30 minutos, a fin de que podamos asegurarnos como consejeros de que la información que se ha entendido, que hemos entendido, sea la adecuada y la correcta. Así que debemos buscar la entrevista, llegar al final de la entrevista con toda la información clara, que no quede ningún asunto pendiente. Y esto se va a lograr a través de la práctica, porque todos deben practicar para ser expertos en este tipo de entrevistas. ¿Está bien? Así que hemos visto la segunda parte de la entrevista terapéutica, de la entrevista diagnóstica, que nos ayuda pues a entender un tema muy especial para poder delimitar el problema del cliente y poder llegar al meollo del asunto
a través de las diferentes preguntas que existen y a través de la síntesis. Por lo tanto, queridos amigos, el día de hoy vamos a llegar hasta ahí y deseo que estudien este tipo de preguntas y que puedan hacer un cuestionario, un balotario de preguntas abiertas, cerradas, concretas, claras, para poder hacer a algún cliente que se les pueda presentar en el futuro. Mientras más practiquen, más van a conocer qué es lo que deben hacer y decir durante una sesión de consejería. Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Esperamos podernos ver dentro de poco para el siguiente video. Que el Señor nos acompañe y que puedan pasar una feliz semana y bendecida semana en Jesús. Un abrazo para todos ahí donde están a la distancia.